Coronel Silva, gracias también, y todos los ciudadanos que están aquí, muchas gracias por tomarse este tiempo, estos minutos de sus diarios quehaceres y venir a entregar este granito de arena. Les agradezco a todos los que están aquí presentes por ese esfuerzo, porque solo de esta manera, entregando y dándole a Venezuela y a la institución, es que vamos a poder salir de esta tragedia nacional. Hemos llegado a un momento donde vamos a ver qué le damos nosotros a Venezuela y no qué Venezuela nos da a nosotros, porque ya Venezuela nos ha dado mucho y le ha dado a todas esas generaciones. Pero en este momento la patria que llora, sufre y agoniza está clamando para ver qué le damos a Venezuela y por eso estamos aquí. Y yo debo ser honesto, en gran parte amo mi institución, que aprendí a respetar, a valorar y amar desde el año 1989 cuando entré a la escuela básica. Y que todos esos generales que son arquitectos del desastre nacional e institucional eran mis oficiales de planta. Reverol, Sabarce, igualito en todas las fuerzas aquí. López Vargas y cada uno en el ejército, en la armada y en la aviación, porque aquí hay oficiales de todas las fuerzas, dirán y se han dicho todos estos años cómo es posible que están haciendo todo lo contrario a lo que nos enseñaron. ¿Qué fue lo que nos enseñaron y hacia dónde queremos regresar? Hacia la doctrina militar constitucional del año 1961, que no es un invento. Ya Bolívar, desde el Congreso de Angostura en el año 1918, hablaba de que la Fuerza Armada debería ser no deliberante, apolítica y al servicio de la República, no al servicio de las provincias. Esa era la doctrina que durante los años 60 y 70 permitió que combatiéramos esa dictadura que venía desde Cuba, esa doctrina comunista. Y debemos quitarnos el sombrero frente a la Fuerza Armada de esos años que supo combatir, que estaba subordinada a la autoridad civil, al Congreso de la República, que sabía que las armas eran al servicio del pueblo venezolano, era un monopolio exclusivo de la Fuerza Armada al servicio del pueblo, no al servicio de un partido político, que sabíamos que nuestro enemigo era la FARC, el ELN y el terrorismo internacional, no eran nuestros amigos. Y en parte eso es lo que comienza a despertarnos aquellos jóvenes oficiales, entre esos, por cierto, Juan Carlos Caguaripano, a quien tenemos que rendir tributo, Juan Carlos Nieto, que fue torturado, secuestrado por los mismos organismos de seguridad del Estado durante 5 años. Óscar Pérez, a quien también tenemos que rendir tributo, y a todos sus compañeros. Capitán Rafael Acosta Arévalo, que trabajó conmigo en el Apure, allá en Puerto Páez, era infante de marina, un señor oficial. ¿Y cómo le habrán dado a ese venezolano que lo mataron? Y por eso yo particularmente, y sé que muchos de ustedes estamos aquí reunidos. Entonces, ¿cómo no expresar nuestros sentimientos? A ellos son a quienes les tenemos que decir o preguntar cuando alguien dice o elecciones o golpe de Estado, manipulando. No hay otra, como lo acaba de decir Colina, no hay otra forma de lograr nuestra libertad y de lograr hacer justicia si no es unir a nuestra Fuerza Armada con todas las fuerzas vivas de la nación para poder detener este desastre nacional. Y sí, estoy hablando también como venezolano, no solo como militar, pero debo expresarlo en nombre de todos los mártires, de todas las familias que están desmembradas y desunidas, de todos los venezolanos que han sido y están siendo víctimas de xenofobia en los países de la región. Vuelvo y repito, de Juan Carlos Caguaripano y los 20 héroes que en el año 2017 de alguna manera encarnaron el grito de protesta
de 8 millones de venezolanos que en julio de ese año en un referéndum habían dicho basta ya. En nombre de ellos hay que hablar, y yo creo que también tenemos que levantarnos los venezolanos, y particularmente a mí eso me mueve cada día con la memoria de los mártires de la democracia, de Génesis Carmona, de Neomar Lander, de Juan Pablo Pernalete, de Basilda Costa, y pare usted de contar tantos estudiantes que dieron su vida y que debemos recordarlo, y cuando esto pase, que está pronto por pasar, hacer un homenaje, hacer una estatua, hacer un monumento para llenarnos de fuerza y seguir luchando por reconstruir un país por el cual ellos dieron la vida. Y tenemos hoy también más de 200 presos políticos militares entregando su vida, entregando sus carreras y entregando el segundo derecho más sagrado que tiene el hombre, que es el derecho a la libertad. Por ellos también estoy aquí y estamos haciendo este esfuerzo. Todo esto nos mueve. Y ejemplos hay de sobra en la historia nacional para saber de que hay momentos en donde hay que buscar posiciones de fuerza para detener un ciclo de desastre nacional. Cada uno con sus circunstancias en su momento histórico. Pero arrancamos, por ejemplo, de hace 209 años en la gesta independentista. Y si queremos ir después, en 1899, en la invasión de los 60 o la Revolución Liberal Restauradora, que llegaron para cerrar un ciclo, o en 1945, el 18 de octubre, donde también se unieron militares y ciudadanos para cerrar otro ciclo, o es más cercano el 23 de enero de 1958. Estamos llenos de ejemplos históricos que nos deben inspirar para saber que nos tenemos que organizar, la Fuerza Armada y el pueblo que cree en la democracia y la libertad, para poder cerrar este ciclo de tragedia nacional. Y eso en gran parte es lo que nos mueve. La Fuerza Armada, a partir del año 1999, y ya hablando aquí un poco más como soldado y como militar, entró en un proceso de destrucción. Y la mayoría de los que estamos aquí, y están regados en el mundo con todos sus delegados militares, comenzamos a percibirlo y sencillamente a expresar nuestro desacuerdo, y por eso fuimos víctimas de la persecución. Por decir que la Fuerza Armada no debía ser un partido político de la revolución. Por decir que las guerrillas de la FARC y el ELN no eran nuestros amigos, sino eran nuestros enemigos, porque eran los que secuestran a nuestros ganaderos. Por decir que las armas no podían estar en manos de los colectivos o los círculos bolivarianos que llamaban en esa época, sino que debían estar en manos de la Fuerza Armada. Por decir que los ascensos debían ser en base a la meritocracia, porque era una institución cuya columna vertebral era la obediencia, el respeto y la subordinación, y la meritocracia, para que pudiera funcionar como funcionaba PDVSA y como debe funcionar una institución, para poder llegar a progresar en un país decente cualquiera. Y el desastre comienza en 1999, cuando el alto mando militar, aquí no es por buscar culpables ni inocentes, pero tenemos que asumir responsabilidades, permitió que se hiciera un desfile en los próceres en honor al golpe de Estado del 4 de febrero del 92. Y se celebró prácticamente en las narices de todos nosotros. Y lo permitimos. Y ese mismo año, los ascensos que todavía debían haber sido de la mano del Congreso Nacional, de la Comisión de Defensa, eso fue pisoteado y comenzó a abrirse la puerta hacia el desorden y hacia el desastre. Y a ser ascendido, no importa cuál fuera sus antecedentes, pero que dijera que era amigo de la revolución y robara. Y comenzaron a desmoralizar y comenzaron a meter a los oficiales en lo que llamaban el Plan Bolívar 2000. Vamos a darle plata, vamos a emborracharlos de dinero. Esas eran las instrucciones de La Habana, cuya receta había funcionado y ha funcionado.
Cuba tiene ya 50 años, no sé cuántos tiene, y fue muy inteligente el dictador venezolano, y ahí va, 4 millones en el éxodo, una fuerza armada destruida, el pueblo tratando de ver cómo sobrevive, las familias desmembradas, desmoralizadas, el venezolano víctima de la xenofobia, algo que nunca antes se había visto en nuestra historia nacional. Y nos duele, y por eso estamos aquí, y por eso gracias por asistir. Porque la idea y el propósito final de esto es que todos de aquí salgamos, si quizás todos aquí estamos convencidos, pero aquí tenemos que salir a sumar militares, fuerzas vivas y a convencernos todos en un solo frente, en una sola unidad de criterio, de que no podemos seguirnos cayéndonos a mentiras y que debemos salir como se debe salir en este momento histórico por la vía de la fuerza. Y que no le tiemble el pulso a quienes tengamos o quienes tengan que pararse al frente y asumir las responsabilidades. Quizás en un futuro ante una corte internacional, pero va a valer la pena porque vamos a detener un proceso que si no lo hacemos va a ser igual que el proceso cubano. Y por eso entonces estructuramos, creamos el debate como militares, pero también como ciudadanos, víctimas de la persecución, del abuso, de la cárcel, de toda esta problemática que vive nuestro pueblo ahorita, y dijimos desde afuera tenemos que organizarnos también con los de adentro, porque allí adentro también quedan muchos oficiales dignos de la Fuerza Armada, quienes han sido víctimas de la persecución y el amedrentamiento por parte, instrucciones nuevamente desde Cuba, de la DIGESIN y del SEBIN. Y hoy un general, un coronel que estuvo 30 años de servicio, ve a un funcionario de la DIGESIN que hace 3 meses o 4 meses salió de la escuela y ese general le tiene miedo. Porque la inmoralidad es tal de que a ese funcionario de la DIGESIN o el SEBIN escucha más que a ese general o a ese coronel que entregó su vida a la institución. Las puertas se abren, por cierto, con Juan Carlos Nieto, ¿verdad? En el 2014. Descaradamente un oficial fue secuestrado, fue torturado, desaparecido 2 días. Su esposa estaba preñada en ese momento, señores. Tenía en su vientre un niño que hoy sufre problemas de autismo, y me disculpa, Juan Carlos, que comente tu vida privada. Pero es bueno que el pueblo sepa y las Fuerzas Armadas. Luego lo botaron en la calle, por allá por la Cota 1000. Le amarraron un globo, todo golpeado, con corriente, y llegó después una comisión de la Guardia supuestamente a auxiliarle. Cuando él me llama, yo le digo, Juan Carlos, agarra de inmediato un taxi y vete para la casa. Le dijeron, no, espérate porque tienes una orden de detención. Y ahí atravesó 5 años y tantos meses de abusos, de tortura y de prisión. Por decir este ejemplo. Pero tenemos también a Juan Carlos Caguaripano, un héroe nuestro, tenemos a Rafael Acosta Arévalo, y paremos de contar. Hay consenso en los oficiales, y repito, como dice Colina, esto puede cambiar. Nosotros estamos encendiendo la mecha, y por esto es que esto es una reunión histórica. Estamos encendiendo la mecha para agrupar, para sumar, para multiplicar voluntades. La idea es que nos unamos en un solo frente y podamos apoyar al resto de las fuerzas vivas de la nación y podamos apoyar el proyecto de reconstrucción de nuestra Fuerza Armada Nacional, que vuelvo y repito, se fundamenta en la disciplina, la obediencia, el respeto y la subordinación. Y quizás yo no esté aquí mañana, quizás va a estar otro oficial. Pero la idea es abrir el debate y que ocurra la crítica como empezó a ocurrir. De que sí estamos organizados, y no va a ser excusa dentro de unos meses de que es que no tenemos una Fuerza Armada organizada. Ni tampoco nos va a dar vergüenza si la salida se llega a dar por el apoyo de una fuerza multinacional de tarea, de que los venezolanos, los criollos, no estuvimos allí.
ayudando a la libertad de nuestro país y ayudando, como dice Corina, a sostener la gobernabilidad, porque va a ser imposible, si no tenemos un aparato de seguridad y defensa y de inteligencia, sostener la gobernabilidad, sea cual sea la forma en que ocurra el fin de esta tragedia y se inicie una etapa de luz para nuestro país. Tenemos entonces, lo que hicimos fue organizar un Estado Mayor o una plana mayor con oficiales de la Armada, del Ejército, de la Guardia y de la Fuerza Aérea. Tratamos en principio de que fueran oficiales con credibilidad, con respeto, con reputación, pero también con coraje, porque más de un oficial llamé y Corina también llamó y dijeron que no tenían tiempo. Otros yo le pedí la foto para mostrar al mundo que hay compromiso, pues, que hay credibilidad, que hay respeto, que esto es serio, que esto, ojo, que esto es apartidista. Esto no tiene que ver con la diatriba político-partidista. Esto tiene que ver con el pueblo y con la institución. Eso es muy importante. Aquí lo que nos duele es nuestra patria y nuestra institución que fue destruida y está en las cenizas. Ya están asustados allá todos los coroneles y generales. Porque ya si no los agarran a ellos van a agarrar a la esposa, la hija, la mamá, el papá y el pánico, inclusive de los oficiales, muchos oficiales que están afuera. No, a mí no me muestre porque tengo que estar bajo perfil. Entonces se nombraron oficiales, piloto de la Fuerza Aérea, piloto de combate con bastante credibilidad, un oficial de la Armada, un oficial de la Guardia y un oficial del Ejército, pero vuelvo y repito, sujeto a abrirnos y a llegar a consensos entre nosotros mismos. Solo una cosa no es negociable, que esto no se utilice desde el punto de vista político partidista y que la salida, estamos claros, tiene que darle nombre y apellido, no es por la vía ni electoral, ni de la negociación, ni nada de eso, sino ya no faltan más señales de la catástrofe nacional. Estamos convencidos y en base a esa realidad queremos unir fuerzas con el resto de las fuerzas vivas de la nación. Para finalizar, el parte numérico es de ya contabilizados y censados con nombre y apellido 2.780 entre oficiales, tropa, suboficiales. Hay un sargento de comando, por cierto, el sargento Palma, que fue uno de los valientes que entró con Caguaripano allá al fuerte Paramacay, estuvo al lado de él. Un sargento que trabajó con nosotros en el Amazonas, en el Apure, y conoce muy bien la institución, tiene credibilidad. Es sargento mayor, su antigüedad sargento mayor. Tenemos delegados en Colombia, en Chile, en Perú, aquí en México, en Venezuela, pero por supuesto no, eso es súper confidencial, en Ecuador, en España, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica. El teniente Marcos Ramírez, que creo que está aquí, ya está, él nos va, al finalizar de esto, va a entregar datos y va a tomar nota de todo lo que estemos aquí, porque la idea es sumar voluntades bajo esta premisa, sumar y multiplicar. El Estado Mayor se está encargando de generar las actividades. Este es el inicio, este no es el fin. Ojo, este es el inicio de una estructura que se va a fortalecer. De aquí vienen grandes actividades, como por ejemplo el apoyo a los presos políticos militares, lo cual ya venimos haciendo desde hace por lo menos 3 años. Hoy, por cierto, le están llegando a los hijos de los presos políticos militares útiles escolares. De aquí viene sincerar, revisar bien el proyecto de ley de reincorporación y ser escuchados por quien tengamos que ser escuchados, dispuestos a sumar esfuerzos en este sentido. Finalmente, ya para no citar un hecho histórico nacional, pero sí un hecho histórico fuera de nuestras fronteras, pero que también me movió mucho y me mueve durante todos estos años de lucha. Sabemos mucho que estamos aquí desde 1999 y no hemos desmayado. Algunos dirán, pero ¿por qué no lo han logrado? No ha habido todavía todas las circunstancias, pero no vamos a desmayar hasta lograr el fin de esta dictadura. Y el hecho histórico es cuando en 1938 el primer ministro de Inglaterra accedió a firmar los acuerdos de Múnich con Hitler. Y quien hoy es reconocido
como el más grande estadista político del siglo XX, Winston Churchill, le advirtió, no van a cumplir. O sea, fue una mesa de negociación prácticamente. No te van a cumplir, es para enfriarnos. Y le dice, y él firmó, y a los 5 meses Hitler avanzaba con el resto de Europa, a tomarse el resto de Europa. Y le dice Winston Churchill, tienes para escoger, Neville Chamberlain, entre la deshonra y la guerra. Elegiste la deshonra y ahora tienes la deshonra y la guerra. Nosotros los venezolanos ya hemos saboreado lo que es la deshonra por muchos años. No la podemos seguir permitiendo y esa es la idea de esta reunión. Que arranque el debate, que arranque la estructura, que sumemos y que convenzamos al resto del pueblo y de las fuerzas vivas de la nación y de los países de la región que tenemos que darle punto final a esta tragedia nacional. Muchas gracias, señores, y que Dios bendiga a Venezuela y a todos ustedes aquí.